El Papa Francisco se ha expresado claramente al respecto del camino sinodal, específicamente este que se está dando en Alemania. En algunos sectores de la Iglesia se han levantado juicios temerarios contra el Papa, diciendo que está llevando a la Iglesia a lo que la Iglesia alemana propone. En otros sectores de la Iglesia se ven como atemorizados por el futuro de la Iglesia porque piensan que el Papa va a sucumbir a lo que se está proponiendo como reformas a nivel moral, a nivel teológico inclusive, que realmente laceran la pureza de la fe. Repito, pero el Papa se ha expresado claramente sobre esto. Presta mucha atención. Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. En este día quiero compartir esta noticia. Pienso que será de mucho alivio para algunos, para otros resultará solamente una confirmación de lo que se sabe de el Papa Francisco al respecto de estas propuestas que se están dando en algunos lugares del mundo, pero específicamente quizá como una especie de, disculpen que lo diga así, como una cloaca de teología corrupta y corruptora, de la cual, digo, el Papa la tiene como inadmisible, como inaceptable. Para otros, en cambio, será como por fin una aclaración de sus propuestas, porque en Internet hay muchos que están constantemente hablando en contra del Papa, diciendo que el Papa va a llevar a esto otro, a esto otro. Y el Papa ya no solamente ahora con esto que les voy a comentar, sino también en otras ocasiones se ha expresado claramente en su fidelidad a la teología. Evidentemente que hay por ahí algunos puntos que también, sí, inclusive yo puedo decir que el Papa en algún momento no se ha expresado de la manera más conveniente o más teológicamente, dogmáticamente expresa, ¿no? Eso está claro. El mismo Papa en algunos momentos ha tenido que mandar como una especie de carta diciendo qué es lo que él realmente quería decir, ¿no? Pero eso es otra cosa. En relación a este camino sinodal, pues ya tenemos una claridad total. Les invito ahora a leer conmigo la noticia al respecto. Tomado de Así Prensa. El Papa Francisco sobre el camino sinodal. Le dice: no necesitamos dos iglesias evangélicas en Alemania. A Georg Betzing, que es monseñor que dirige como presidente de la Conferencia Episcopal en Alemania. El Papa Francisco aseguró que en una conversación con el presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania le dijo que el país ya tenía una muy buena iglesia evangélica y no necesitamos dos. El Papa se refiere a que, bueno, ya hay una iglesia evangélica con sus denominaciones, con todas sus propuestas aquí y acá. También ellos aceptan el sacerdocio femenino, aceptan la homosexualidad como una forma de vida cristiana. Me refiero al matrimonio homosexual y todo lo que esto conlleva. Entonces dice, ya tenemos suficiente con la iglesia evangélica, ¿no? En una conversación con los editores de las revistas de la Compañía de Jesús, que tuvo lugar el 19 de mayo y fue publicada este 14 de junio por La Civilización Católica, una revista, el Santo Padre recordó su comentario a Monseñor Georg Betzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. En la entrevista se le preguntó al Papa Francisco qué pensaba del camino sinodal alemán, una controvertida reunión de varios años de obispos y laicos para discutir 4 temas principales. Atención a esto. Lo que discuten primordialmente ellos son el modo de ejercer el poder de la Iglesia, se refiere justamente a la jerarquía, donde ya no hay un clero específico que gobierne, que rija como servicio y misión de parte de esta Iglesia a los fieles laicos, sino que ya todos somos iguales, digamos así, y ya no hay esta estructura jerárquica. Por otro lado, el sacerdocio significa que no sea como una norma en la Iglesia de Occidente
el celibato, sino que los sacerdotes se puedan casar. El papel de la mujer, específicamente también que ella pueda entrar al sacerdocio dentro de la Iglesia Católica, y la moral sexual, que tiene que ver con las relaciones íntimas antes del matrimonio y también las homosexuales. Los participantes han votado a favor de proyectos de documentos que piden la ordenación sacerdotal de las mujeres, la bendición de personas del mismo sexo y cambios en la enseñanza de la Iglesia sobre los actos homosexuales, lo que ha provocado acusaciones de herejía y temores de cisma. Ese es el contexto, entonces, de lo que se está fraguando, no en toda la Iglesia alemana, sin embargo, sí de algunas cabecillas de la jerarquía, lamentablemente. La Iglesia Evangélica de Alemania, una federación de 20 iglesias regionales luteranas, reformadas y unidas, ordena a las mujeres como sacerdotes y obispos y permite la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo. Entonces el Papa Francisco, a sabiendas de todo esto que se da en Alemania, le dice a Monseñor Betzing: en Alemania hay una buena iglesia evangélica, no necesitamos dos. Con esto, el Papa Francisco hace clara y expresa su negativa frente a estas propuestas. El problema surge cuando el camino sinodal proviene de las élites intelectuales, teológicas y está muy influenciado por las presiones externas. Hay algunas diócesis en las que la vía sinodal se está desarrollando con los fieles, con el pueblo, lentamente. Más adelante dice esta noticia: Monseñor Betzing, que dirige la Conferencia Episcopal Alemana desde marzo de 2020, dijo en una ocasión que el Papa, incluso en la Iglesia Católica, incluso con todos los poderes que se le otorgan, no es alguien que pueda hacer girar a la Iglesia de la cabeza a los pies, que es lo que nos gustaría. Además, este obispo ha rechazado las preocupaciones expresadas por los líderes de la Iglesia de Polonia, los países nórdicos y de todo el mundo de que el camino sinodal pueda conducir al cisma. Es decir, que Monseñor Betzing solamente toma estas posturas como propuestas. Sin embargo, hay que ser claros y lamentablemente en Alemania esto no solamente es una propuesta, sino que también se está viviendo. Y por eso ya en la Iglesia alemana hay una división interna de fieles laicos y también sacerdotes y obispos que viven fielmente la doctrina católica y de otros que lamentablemente se dejan llevar por esas propuestas. Por su parte, el Papa Francisco escribió una extensa carta a los católicos de Alemania en 2019, en la que habló acerca de lo que llamó la erosión y el declive de la fe en el país, y pidió a los fieles que se conviertan, recen y ayunen, además de proclamar el Evangelio. En la entrevista publicada este martes, el Papa se refirió a esta carta y aseguró que la escribí yo mismo y me llevó un mes escribirla. No quise involucrar a la curia, lo hice yo solo. Con esto pienso que queda clarísima la postura del Papa Francisco al respecto de estas propuestas que, como dije al principio, no solamente vienen de Alemania, sino también de otros lugares. Recientemente leía la noticia también de la diócesis de Barcelona y también de Zaragoza, que han propuesto cosas parecidas a las que propone el sínodo alemán. Gracias a Dios, como no es de sorprendernos, el Papa que tenemos sabe que las cosas son claras al respecto de la doctrina, al respecto de la teología, y que no puede nunca haber una ruptura con la tradición de la Iglesia al respecto de esos puntos tan esenciales e inclusive dogmáticos de nuestra Iglesia. Así que estemos tranquilos, más bien oremos, porque lo que yo sospecho, solamente es una opinión muy personal, es que en el año 2023, cuando se lleve a cabo este sínodo, seguramente habrán quienes persistan en su deseo de cambiar a la Iglesia, y entonces sí se llevará a cabo probablemente un lamentable cisma dentro de la Iglesia. Tenemos hasta el próximo año, oremos mucho, ofrezcamos sacrificios, celebremos la Eucaristía con muchísimo amor, pidiendo al Señor misericordia, la conversión no solamente de aquellos que quizá proponen estas cosas, sino también de aquellos que quizá están bien en la doctrina, pero que les falta todavía corazón. También me incluyo a mí, para que nuestra santidad también abrace a aquellos que están en un error teológico, doctrinal, inclusive moral, y que a nosotros nos ayude también a ser como una especie de puertita
por la cual la gracia de Dios pueda entrar y así santificar todo el cuerpo místico de Cristo. Permítanme ahora sencillamente darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hasta pronto.